Hello, everyone. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva charla. Quiero presentar brevemente un poco las normas para la llamada. Van a ser las intervenciones en inglés, pero en el botón de la derecha pueden darle al botón de español. Escucharlo en castellano si aprietan el botón que está en la parte derecha de la parte superior de sus pantallas, tienen las iniciales ES. If you have any questions, si tenéis preguntas para el ponente, las podéis enviar a través del botón de preguntas y comentarios que sale en pantalla también, y además también tendrán la grabación en la página web santanderprivatebanking.com en unos días de esta charla. Estamos trabajando con las universidades de Santander a través de Santander Generation Expert, una innovación para transformar los conocimientos científicos y académicos en oportunidades para los desafíos globales. Nuestro objetivo es anticipar las claves de innovación y retos del futuro entre estudiantes, inversores y empresarios para educarnos todos en los desafíos más relevantes a los que se enfrenta la sociedad y la economía. En esta charla vamos a hablar de un tema urgentísimo, que es la transición energética, explorando el tema de las soluciones de almacenamiento energético, que veremos desempeñar un papel importantísimo en este gran reto a que nos enfrentamos. Queremos hablar de los desafíos y también de las oportunidades y también de cómo descarbonizar nuestras fuentes energéticas. Así que, sin más, vamos a dar la bienvenida a Darik Malapragada, que es investigador jefe de la iniciativa de energía del MIT, que tiene mucha reputación en todo lo que tiene que ver con energía. Él tiene toda una trayectoria en ingeniería industrial fundamental, así como acceso universal a la energía y cuestiones energéticas varias. Gracias, Darik, es un placer tenerte. Gracias, Juan, es un placer también para mí estar aquí. Tenemos que hablar de un montón de temas durante esta charla. Hemos preparado esta guía y nos vas a contar cosas sobre unos cuantos conceptos básicos, pero quiero presentar brevemente por qué hemos seleccionado este tema. La transición energética es uno de los retos más importantes a que nos enfrentamos en la historia del planeta. No es la primera vez en la historia del mundo que cambiamos la fuente fundamental de energía y en este sentido vemos que de biomasa, de madera, pasamos al carbón históricamente, luego cambiamos al petróleo y luego empezamos a utilizar el gas a lo largo de la historia. Pero todos estos cambios se han desarrollado en mucho tiempo, entre 50 y 100 años, y siempre se pasaba de una fuente principal de energía a otra, mientras que en esta ocasión vemos que estamos cambiando a toda una variedad de soluciones energéticas, a una solución más compleja, por así decirlo, y que lo vamos a hacer además mucho más rápidamente, porque como hemos visto este verano, el calentamiento global es una realidad, sin duda alguna, y necesitamos verdaderamente hacer que este proceso sea rápido para llegar a 2050 con una descarbonización completa de los procesos de producción de energía. Y esto no es solamente fundamental y crítico para nuestras sociedades, nuestras economías, sino que es también la inversión más grande de la historia que la economía mundial va a poner en práctica. Y esto supone grandes oportunidades para la economía, para las distintas economías y sectores y para las empresas y también para la comunidad de inversores. Esta es una transparencia compleja de McKinsey Institute donde describen todas las principales tecnologías respecto a los cambios que estamos enfrentando y todas las innovaciones relativas a esta cuestión, y también según el tamaño del círculo vemos la inversión que implican esos cambios tecnológicos, y vemos que la movilidad futura y la electrificación de la red de suministro y la inversión en renovables son todavía mayores que la inversión en inteligencia artificial, y esto va a
entrañar toda una serie de implicaciones tanto para la economía como para los mercados. La cantidad de dinero necesaria para todas estas iniciativas realmente se cuenta por billones. Es una gran oportunidad y también un gran reto. Todos asociamos la transición energética a la energía solar, a la energía eólica, a la electrificación de la red y también a los vehículos eléctricos. Pero hemos decidido escoger el almacenamiento, las baterías, como tema porque va a ser una parte importantísima de toda esta cuestión. No se conoce tanto sobre este tema como nos va a explicar Darek, pero tiene un papel fundamental en toda esta transformación que va a tener lugar en la red y en el transporte. Bien, hecha esta introducción, Darek, te invito a que pases al primer tema que vamos a tratar, que es por qué el almacenamiento energético es tan fundamental para la transición energética. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que el almacenamiento de la energía lo podemos concebir de cara al futuro, a los sistemas descarbonizados de electricidad, pensando que se trata de buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda, y hasta ahora lo hacíamos con plantas térmicas, con combustible fósil, incrementando o reduciendo la generación de energía según el consumo, según la demanda y la oferta, claro. Pero si ahora consideramos la red descarbonizada con renovables, con solares, etcétera, vemos que podemos utilizar la electricidad en muchos lugares de la economía, en el transporte también, en los edificios, en la industria. Y de manera efectiva estamos, por tanto, incrementando la variabilidad de la demanda y de la oferta también. Y luego este equilibrio que se busca entre oferta y demanda se convierte en un gran desafío a medida que utilizamos cada vez más energías renovables y electrificamos muchas partes de la economía. Y para gestionar este equilibrio necesitamos el almacenamiento, porque de manera efectiva el almacenamiento absorbe renovables que están disponibles, energía renovable disponible, y la pone a disposición en la red cuando es necesario para responder a las demandas de energía en la sociedad. Es verdad que se trata de, confiar en que la demanda y la oferta se van a poder equilibrar en distintas geografías y en distintos momentos, claro, porque de hecho hay muchas geografías. Vamos a descentralizar, por así decirlo, implicadas. Vamos a descentralizar el sistema, ¿verdad? Sí, la red de suministro ahora está ubicada en lugares concretos, mientras que cada vez la vamos a dispersar más, por así decirlo, y tenemos que pensar en el almacenamiento de energía como una dispersión o diseminación tanto en el espacio como en el tiempo. Bueno, lo mejor es dar un ejemplo de todo esto. Analicemos, por ejemplo, esta variabilidad de las nuevas fuentes de energía con un ejemplo de California, por ejemplo. Es un arbitraje temporal esto, ¿no? Este gráfico tiene una pinta curiosa, parece un pato, ¿no? ¿De qué va este gráfico? Sí, tiene pinta de pato, efectivamente. Es la curva en forma de pato, la duck curve en inglés, y es muy famosa, ¿no? Lo que muestra es las necesidades de energía a lo largo de un día en varios lugares de California, en varias franjas horarias. Y vemos cuál es la energía disponible solar, y lo que vemos, por tanto, deduciendo la energía disponible, es que en mitad del día, cuando el consumo de energía es mucho más alto, a medida que añadimos más energía solar a las redes, porque hay cada vez más producción en los paneles de los hogares, hay una reducción del consumo. Además hay otros recursos aparte del solar, pero en el momento que empezamos a aproximarnos al amanecer o el atardecer, el consumo se dispara. Así que a lo largo del día tenemos que pensar en cómo gestionamos este patrón que estamos empezando a ver en California claramente, donde la penetración de renovables es alrededor del 30%, no muy alta, pero lo suficiente como para verdaderamente poder marcar la diferencia de cómo se consume la energía. Y vemos que
hay una bajada del consumo en determinadas horas del día, se incrementa cuando vuelve toda la gente a casa al atardecer el consumo de energía, y esto requiere almacenamiento y recursos energéticos y soluciones que se apliquen y que se están aplicando ya para responder a este reto. Hemos hablado de la variabilidad, ¿no? A lo largo del día, pero también una variabilidad dependiendo de la estación del año, ¿no? Porque hay más producción en determinados meses, hay más sol en determinados meses, claro. Y por tanto, vamos a un sistema muy complejo en cuanto a tanto dónde se produce la energía como cuándo se produce la energía, y en este sentido necesitamos nuevas soluciones para equilibrar la red de suministro. En el pasado era muy fácil con el gas y con las turbinas de gas, ¿no? Pero ahora no es tan fácil. Sí, efectivamente, es correcto. Esto es solamente parte del desafío, que es la gestión diaria, ¿verdad? Pero hay otros elementos en el desafío, gestionar esta variación a lo largo de varios días, efectivamente, días nublados, días con sol. Tienes que gestionar la poca disponibilidad de energía solar en esos días nublados, y esto significa que necesitas evidentemente toda una serie de herramientas y estrategias para poder lidiar con esta complejidad que surge de la variabilidad temporal de la oferta a lo largo de distintos momentos. Y el almacenamiento energético es una de las herramientas con que podemos resolver estos problemas, una herramienta muy importante, desde luego, que adopta muchas formas y lo vamos a ver enseguida, pero es una de tantas opciones que tenemos sobre la mesa. Otras opciones disponibles son, por ejemplo, el invertir en la generación de carbono de manera despachable o gestionable, se dice dispatchable, también reactores nucleares de siguiente generación, que son unas plantas nucleares de siguiente generación que pueden producir bajo demanda, para no tampoco depender solo del solar y el eólico. Luego también los consumidores cada vez participan más en la gestión de la oferta. La red de suministro a día de hoy no está tan gestionada, pero de cara al futuro los consumidores, nosotros mismos y los consumidores industriales y comerciales, de momento consumen de manera bastante pasiva en cuanto a lo que es la oferta y demanda en la red de suministro, pero con la evolución de las redes inteligentes y la digitalización ahora es posible tener una participación activa de los consumidores también en la generación, y también incluso mandar energía de consumidor a consumidor. Y el ejemplo abajo a la izquierda es un pantallazo de algo que ha pasado en California recientemente, donde se ha enviado un mensaje de texto a los consumidores para que reduzcan su consumo para gestionar la red. No es la manera más inteligente de hacer esto, pero hay otras maneras más efectivas de hacerlo. Y luego también, en cuarto lugar, en cuanto a ese equilibrio entre oferta y demanda, evidentemente, como decíamos, igual no tenemos sol donde necesitamos la electricidad, pero igual hay sol en otros lugares, y también las diferencias de zona horaria se pueden aprovechar. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los periodos de pico de demanda, la tarde, la noche, en el noreste, si conectamos esas redes de suministro con el suroeste, básicamente puedes exportar energía de un lugar del país a otro para responder a esa necesidad, a esa demanda, y evidentemente hacen falta infraestructuras de transmisión para conectar estos recursos, para mejorar el aprovechamiento de esta oportunidad. Evidentemente, el valor de tener más interconexiones entre países también es evidente, ¿no? Como resultado de la escasez de gas, por ejemplo, como hemos visto como consecuencia de la invasión de Ucrania, ha sido un ejemplo claro de todo esto. Vemos, por tanto, que hay que invertir, y para tener una red de suministro más resiliente y robusta es fundamental la inversión. Sí, desde luego, en Europa se ha visto claramente lo importante que es, habida cuenta de la actual crisis energética. Y además, algo que también quiero destacar es que la red de suministro no solamente se dedica a la generación y la transmisión, sino a la entrega en esa última milla y a la distribución. Y hay muchos elementos de esa red
muchos componentes que dan la oportunidad para que el almacenamiento desempeñe ese papel fundamental en cuanto a la capacidad y también en el sentido de inversiones y toma de decisiones más efectivas en términos de coste. Puedes ubicar los almacenamientos con energías renovables de manera óptima para optimizar las conexiones, para descongestionar. Eso del lado de la generación y del lado de la transmisión. Puedes mejorar la efectividad de las redes de transmisión y mejorar el almacenamiento tanto en un lado como en otro. Luego la distribución es importante. Y también la distribución per se. Hay toda una serie de aplicaciones novedosas, por ejemplo, más potencia si hay un acceso limitado a la red por cualquier tipo de motivo, porque ha habido un apagón o lo que sea, pero además también es importante gestionar los costos de consumo de manera que se minimice la infraestructura de distribución que hay que construir, de hecho, para electrificar, por ejemplo, los hogares o los vehículos y otras aplicaciones. Muy bien, muchas gracias. Hemos hablado de esta sección en la que tratábamos de explicar, por tanto, cómo la transición energética verdaderamente es un desafío complejo, que no es lineal y que afecta o implica combinar distintas formas de energía. Darrick ha publicado una comunicación que está disponible en la página web de innovación del Santander, en el que en esa comunicación Darrick explica todos estos temas y otros en detalle. Y desde luego es un desafío complejísimo, como vemos. Necesitamos almacenar energía para poder resolver estas complejidades. Así que explícanos las distintas maneras en las que hemos podido almacenar energía en el pasado, y también podemos hablar de lo que los científicos están haciendo, en que están trabajando para encontrar nuevas soluciones de almacenamiento. Sí, creo que es bueno recordar que el almacenamiento de la energía ya es un sector industrial significativo, sobre todo en el almacenamiento de lo que es el hidrógeno y también el almacenamiento a través de bombas, por ejemplo, para el agua. Como vemos en el diagrama, con reservorios de agua en distintas alturas, y cómo se puede revertir ese proceso para producir electricidad en los momentos en los que la electricidad es cara. Básicamente, las instalaciones mundiales de almacenamiento de energía a día de hoy son sobre todo de este tipo, pero también almacenamos gas natural y carbono, pero de cara al futuro, viendo dónde va el mercado, debido a las innovaciones tecnológicas, estamos empezando a ver el almacenamiento electroquímico en baterías, que están desarrollándose también muchísimo y que dominan las nuevas instalaciones en muchas regiones, en Estados Unidos, en Europa, en China. Y junto con esto, junto con el almacenamiento electroquímico, también hay almacenamiento de hidrógeno, de aire comprimido y otros ejemplos. Y lo interesante de todas estas tecnologías es que ofrecen varias oportunidades únicas, no se sustituyen las unas a las otras. Por ejemplo, los sistemas de baterías de litio tienen muy poco coste de capital, son muy modulares, se pueden desplegar en distintos contextos, por ejemplo, para coches eléctricos, y otra versión también, por ejemplo, para grandes sistemas de almacenamiento, otra versión de esto. Y como país, por ejemplo, estos sistemas son sistemas de reducción del flujo de baterías, que son una forma de almacenamiento en baterías donde se separan las cargas y se puede almacenar en tanques con sistemas de conversión, y esto permite cierta flexibilidad en cuanto a cómo diseñas el sistema para maximizar el beneficio económico del sistema, o sea, con grandes tanques para almacenar mucha energía y luego un sistema de conversión muy pequeño por otro lado para minimizar el coste energético asociado. Estos son ejemplos de sistemas electroquímicos. Y luego, en cuanto al tema del almacenamiento químico, el hidrógeno, por ejemplo, es el ejemplo fundamental. Aquí el principio es utilizar la electricidad para separar el agua en oxígeno e hidrógeno, y esto se puede producir cuando la electricidad está barata, y almacenar el hidrógeno de una manera parecida como lo hacemos con el gas, en tanques
o en una gruta geológica y luego lo puedes extraer en el momento en el que lo necesitas, de manera muy similar a cómo aprovechamos el gas natural. Y este proceso tiene varias ventajas. Una es que los costes de almacenamiento pueden ser relativamente bajos y además este proceso tiene muchas eficiencias energéticas. Igual no merece la pena hacer arbitraje diario en cuanto al almacenamiento de la energía solar que se produce a mitad del día y se libera por las noches, pero aquí el principio es similar. Estás comprimiendo el aire básicamente y almacenándolo en algún lugar geológico, por ejemplo, y cuando necesitas producir la electricidad estás expandiendo ese aire para que produzca energía y estás trabajando con la presión. El aspecto del proceso de compresión que importa es la presión, ¿no? Para poder utilizar esto como medio para el almacenamiento. Así que todos estos sistemas tienen sus pros y sus contras, evidentemente sus ventajas y desventajas. No hay aquí ninguna varita mágica para el almacenamiento. Hay distintas opciones que tenemos que considerar y tener un enfoque de cartera de opciones, ¿no? De distintas opciones a considerar y a utilizar. Y además hay que desarrollar nuevas tecnologías porque el hidrógeno, por ejemplo, está restringido a ubicaciones geográficas. Ya has explicado algunas de las tecnologías, pero hay muchas más, ¿no? Sí, estas son unas pocas, de hecho hay bastantes más. Estos son ejemplos para resaltar la variedad, la diversidad de tecnologías disponibles. Bueno, qué bien que haya varias tecnologías, algunas ya comercialmente más viables a día de hoy que otras, pero otras se están investigando y hay varias, ¿no? Y además responden a distintos propósitos y la manera en la que se clasifica es en base a almacenamiento de corto plazo y de largo plazo, ¿no? De duración corta y larga. ¿Por qué se clasifican así en estos dos compartimentos? Bueno, algo que hay que reconocer, como hemos comentado ya al principio de la presentación, es que tenemos este problema de que la oferta y la demanda no siempre están alineadas en distintos horizontes temporales a lo largo del día o también en distintas épocas del año, distintas estaciones, ¿no? Habrá semanas o días donde no tienes suficiente suministro y otras que te sobra. Por tanto, necesitamos las tecnologías de almacenamiento adecuadas según esos niveles de desajuste, por así decirlo, entre oferta y demanda y los costes asociados a la entrega y el almacenamiento de la energía varían. Luego, una buena manera de encarar toda esta cuestión de la disponibilidad de la energía, las distintas tecnologías de almacenamiento, ya sea a corto o a largo plazo, es pensar en estos dos ejes. En el eje de la I tenemos los costes de la capacidad de suministro, son dólares por kilovatio. Y luego en el eje de las X tenemos los costes de la capacidad energética, que son los costes de energía por unidad de almacenamiento. Las baterías de litio, por ejemplo, están abajo a la derecha, por ejemplo, porque tienen un coste de potencia de producción de energía bajo, pero tienen un coste de capital alto, por lo que no son buenas muy a largo plazo, pero sí para lo que es el arbitraje diario, para el corto plazo, para muchas aplicaciones. Estas aplicaciones también requieren muchas eficiencias, ¿no? Evidentemente, porque si vas a estar cargando la batería todos los días, no quieres perder mucha energía cada vez que cargas, ¿no? Ahora bien, si estás cargando una batería solamente unos cuantos ciclos al año, no pasa nada si hay ciertas ineficiencias o pasa menos, ¿no? Es menos grave. Y por eso los sistemas de largo plazo que están abajo a la izquierda en este gráfico normalmente tienen un coste de capital energético de menos de $20 el kilovatio hora por lo general, y esto hace que sean atractivas para almacenamientos a más largo plazo cuando tienes un activo que está ahí sin ofrecer ningún valor constantemente, pero que sí que puede proporcionar mucha energía en poco tiempo cuando sea necesario y cuando el sistema se lo pide. El caso de negocio para los sistemas a largo plazo de almacenamiento de energía es un tanto desafiante porque ya tenemos una manera de hacer esto
con los combustibles fósiles, por así decirlo, y gestionar eso sería la manera. Pero a medida que vamos transicionando y reducimos el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad, la viabilidad de estos otros sistemas alternativos y su interés se incrementa, y estas tecnologías se están desarrollando y todavía no están maduras a nivel comercial, como podría ser un sistema de baterías. Así que hay una oportunidad para invertir en estas tecnologías y desarrollarlas teniendo en cuenta el valor a largo plazo, pero también tenemos que crear mecanismos para respaldar todo esto y para crear mercado para estas tecnologías. Vale. Si la oportunidad a corto plazo es para el corto plazo, a medida que seguimos electrificando la red de suministro, incrementamos el porcentaje de renovables en la producción energética. Ahí es donde surge la necesidad de invertir en el almacenamiento a largo plazo, ¿no? ¿Lo he resumido bien? Sí, buena pregunta, pero para que estas tecnologías estén disponibles para cuando las necesitemos, tenemos que desarrollarlas y hay que avanzar en el proceso de desarrollo, así que hay que liberar esta cadena de productos a fabricar, así que hay que conseguir ambos. Pero en lo que se refiere a la madurez de las oportunidades, las opciones de almacenamiento a corto plazo, vamos a ver más almacenamiento a corto plazo a lo largo de los próximos años, así es. De acuerdo, vamos a ahondar un poco más en las oportunidades en las baterías y almacenamiento a corto plazo. Pero hemos hablado un poco sobre la complejidad de este proceso, porque en lo que se refiere a producción energética no estamos pasando de una fuente a otra, sino que estamos pasando a múltiples que se comportan de maneras muy distintas, y también en lo que se refiere a soluciones de almacenamiento no estamos pasando de hidro a una única solución, sino que estamos pasando a varias soluciones. Así que la complejidad de mezclar ambas cosas es bastante sorprendente. De acuerdo. Así que vamos a explicarle a nuestro público las oportunidades que existen en las soluciones de energía a corto plazo y en las baterías. Esto es un gráfico, un análisis de la predicción de crecimiento en el almacenamiento, y vemos que los datos a lo largo del próximo año, el crecimiento fundamental no va a ser en hidro, sino que va a ser en electroquímica, en baterías electroquímicas, que son básicamente las baterías. Así es, eso es. Sí, si dividiéramos esto, el azul, la mayoría de esto sería en la forma de baterías de ion litio en el a corto y medio plazo, como hay que los sistemas llegan a finales de la década. Así que va a ser bastante similar a los coches eléctricos, ¿no? Es la misma clase de tecnología con ciertas vicisitudes, ¿no? Sí, y eso es un componente del mercado. Como estamos pensando, las baterías de ion litio para almacenamiento a corto plazo son maravillosas y se pueden escalar para los vehículos eléctricos, donde estas baterías juegan un papel. Así que las cadenas de suministros para las baterías de ion litio, los sistemas de fabricación, todos los procesos críticos los comparten. Y el mercado de vehículos eléctricos ahora mismo es mucho más grande que el mercado de almacenamiento a largo plazo. Así que vamos a ver que hay cierta tensión entre tener que compartir la cadena de suministro, pero también, una vez esto haya madurado, hay ventajas. Pero al mismo tiempo, lo mucho que se está invirtiendo en vehículos eléctricos se está materializando con grandes economías de escala y está haciendo el proceso de fabricar esto de una manera más eficiente, más rápido. Así es parte de las reducciones de costes que hemos estado viendo. Y eso se debe fundamentalmente a todo lo que hemos aprendido en el desarrollo de esta tecnología, fundamentalmente para vehículos eléctricos, para aplicaciones de vehículos eléctricos. Así que esperamos que esto siga siendo el caso de cara a futuro. Y estos son los beneficios de compartir cadenas de suministros, que es algo de lo que la red se va
aprovechar, y a medida que esto se reduce, se implementa más cantidad para implementar el almacenamiento, y luego esto se conecta con... se relaciona con mayor inversión. La línea pone cómo ha descendido el precio de las baterías. Es muy acusado, pero esto solo llega hasta 2020. En el último año y medio el coste no ha bajado tanto, ¿no? Esto es un resultado de los problemas con la economía post-pandemia, o problemas en cambios de valores. Sí, bueno, creo que hace unos años ha habido algunos cambios que no habíamos visto antes en lo que se refiere a la irrupción en todos los sectores. El almacenamiento no es una excepción. Y bueno, al mismo tiempo, otro factor que juega un papel es que la crisis energética en Europa y todo lo que está pasando para acelerar la descarbonización de pronto ha creado mucha demanda. Así que cuando la demanda crece de pronto y hay cuellos de botella y embudos en el suministro, pues esto afecta. Pero sospecho que esto empezará a estabilizarse en 2023. El coste de los paneles solares empezará a descender, y esto, pues todo se irá bajando. No, eso es bueno. Que todo esto, esta increíble reducción de coste, vaya a seguir de cara al futuro a medida que el mercado crezca. Y bueno, quería preguntarte dos cosas sobre las baterías que lo leemos en los medios. Una cosa que es la escasez de metales, que va a generar un cuello de botella, que no vamos a tener suficientes minerales. Y el gráfico de aquí a mano derecha nos pone... Tenemos un infográfico sobre la clase de metales y materiales que hacen falta para las baterías. La pregunta es si vamos a tener un problema a corto plazo en suministros, bien a la hora de minar. Sí, bueno, hay que tener en mente que no nos estamos quedando sin estos materiales, sino que la disponibilidad de estos minerales por todo el globo. Yo creo que el reto real es... Hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es que estos minerales están disponibles en distintas cantidades en distintas regiones. Hay algunas regiones que están geográficamente concentradas en lo que se refiere a la disponibilidad, y esto, pues evidentemente genera cuellos de botella. En concreto con el caso del cobalto en la República Democrática del Congo, por ejemplo. Sí, ¿no? Perfecto, eso es un ejemplo magnífico. Hay una concentración geográfica y podemos imaginar la clase de problemas que esto conlleva, la disrupción con esta producción entre las capacidades que tiene cada región para producirlo. Pero luego volvemos a lo que estamos diciendo, y es que tenemos que intentar escalar esto estamos intentando escalar esto muy rápido, y bueno, hay factores relacionados al capital, a la mano de obra, a la disponibilidad, para poder operar lo suficientemente rápido y escalar todas estas instalaciones, que creo que a corto plazo pueden generar algunas barreras, pero estas barreras luego generan oportunidades para otra clase de tecnologías de almacenamiento energético, reduciendo, por ejemplo, el contenido de cobalto en las baterías, que es algo que ya estamos viendo que están haciendo los fabricantes. Y bueno, yo creo que esto podría ser... Empezaremos a ver esta clase de respuesta que reduciría el estrés en estas cadenas de suministros. Y al mismo tiempo hay una variedad de tecnologías en el mundo de la tecnología, utilizando distintos materiales. Así que hay distintas maneras de construir, de crear baterías. No es solo... No hay una única tecnología, sí, ¿no? Así es. Claramente, si echamos un vistazo al espectro de la tecnología de almacenamiento energético, gran parte de esto, pues... Gran parte de los metales que tenemos aquí nos ofrece un
un pantallazo de las oportunidades que tenemos. A corto plazo estos son los depósitos más importantes cuando pensamos a la hora de escalar, pero a largo plazo tenemos muchas más opciones. De acuerdo, así que nos has dado los aspectos positivos en lo que se refiere a este interrogante popular. Puede que haya algunos problemas a corto plazo, pero no más. De acuerdo. La segunda pregunta más común es sobre el dominio de China en la cadena de suministro de baterías. China no es el mayor centro de minería, pero desde luego es uno de los mayores centros de refinamiento en la producción de cátodos y ánodos para gran parte de estas tecnologías. Así que esto va a cambiar en consecuencia de todas las iniciativas que Europa y Estados Unidos, debido a la inflación, con el acto de la inflación de Estados Unidos, quiero decir, bueno, ese es el objetivo nominal y creo que la capacidad de fabricación que China tiene y su enorme mercado doméstico para estas baterías, bueno, yo creo que hace que a largo plazo China va a seguir siendo un peso pesado en el campo, al menos desde mi punto de vista, pero creo que hay que reconocer que esta aglomeración de procesamiento local, las políticas debieran reducir la dependencia, pero bueno, espero que seguiremos dependiendo de procesos chinos con los componentes energéticos de cara a futuro, así que, bueno, la cantidad de volumen que se ha establecido es muy largo y podría llevar algo de tiempo para que esto cambie y el mercado que tiene China a nivel doméstico puede seguir afectando. Así que no está del todo claro si esto va a cambiar o no. Cómo puede apoyarse la fabricación y manufactura doméstica. Pero aquí podemos ver la cantidad de inversión que se han llevado a cabo en Europa y en Estados Unidos para diversificar esta mezcla de tener un suministro de baterías, porque es importante, porque hemos sufrido hace poco las consecuencias de concentrar en energía y no queremos depender no queremos pasar de una dependencia rusa a una dependencia china. Sí, no, creo que con los perfiles financieros yo creo que la diversificación añade mucho valor. De acuerdo, y creo que hemos explicado los aspectos fundamentales. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar sobre baterías. Esto es un mundo fascinante y la cantidad de mejoras tecnológicas es increíble, dado lo que he podido leer en vuestros artículos y en el mundo académico. Pero vamos a hablar del almacenamiento a largo plazo, que es fundamental en los procesos finales de la descarbonización, y hay muchas conversaciones y se han escrito muchos artículos sobre el hidrógeno y el hidrógeno verde. Explica, por favor, si nos puedes dar los datos más interesantes sobre el hidrógeno en la transición energética. Sí, bueno, pues el hidrógeno es una molécula muy interesante cuando pensamos de la transición por dos razones fundamentales, y es que ofrece una fuente de energía libre de carbono, no produces emisiones de carbono cuando generas electricidad con él o lo utilizas para operar un vehículo o cuando lo utilizas en una planta energética, y se puede utilizar de varias maneras, por ejemplo utilizando la electricidad y la manera en la que puede jugar un papel también tanto en la red eléctrica como en la economía es, como vemos a mano derecha, es como podemos imaginar. Hay escenarios en los que la división de moléculas de agua, esto nos permite almacenar el hidrógeno para ofrecer energía a la red eléctrica cuando sea más valioso, y también podemos almacenar el hidrógeno durante meses o semanas o meses
porque el mantenimiento, la energía que genera es reducida, así que no la queremos utilizar a diario. Por la infraestructura que hay que generar para almacenar el hidrógeno y fabricarlo, también era poder entregar hidrógeno para aplicaciones, y ahora mismo utilizamos combustibles fósiles en los vehículos, sobre todo en vehículos pesados. Pero el hidrógeno es un pegamento que une todo esto, que históricamente no está conectado, ¿sí? Y nos permite conectarlo a este concepto como de unión, que es como se suele llamar, nos permite utilizar el hidrógeno en la estructura para cumplir con las necesidades de la red, para poder descarbonizar también otras partes de nuestra economía donde no podemos electrificar directamente estas tecnologías debido a la concentración. No, lo has explicado maravillosamente. Esto es parte de la transición energética y la descarbonización, que no va a ser posible, no será posible sin las baterías o la descarbonización industrial, el transporte pesado, el transporte marítimo. El hidrógeno es la solución. Y el problema con el hidrógeno es que el coste de producir y almacenar energía en hidrógeno es que es muy elevado de momento. Esta diapositiva pone de manifiesto que estamos gastando mucho en este proceso a la hora de financiar y reducir el coste del hidrógeno. ¿Crees que vamos a poder tener éxito a la hora de reducir costes gracias a estas ayudas que los gobiernos están metiendo en investigación y desarrollo de hidrógeno? Sí, no, esto es algo que algo nunca visto antes, que hemos visto emerger. No hay ninguno que esté a la cabeza, pero hay varios países, así que esto es reconocimiento global del papel que puede jugar el hidrógeno, con este reconocimiento y con dólares para financiarlo. Y yo creo que a estas alturas puede ser distinto con respecto al hidrógeno, pero podríamos hablar de cómo esto puede verse retrasado, pero puede que también a partir de ahora veamos más éxito gracias al apoyo financiero que hemos estado empezando a ver, y me veo optimista con que esto vaya a tener un impacto. Y el hidrógeno, yo creo que puede que la gente se haya pasado con las ayudas al hidrógeno, pero bueno, yo creo que es mejor pasarnos que quedarnos cortos a la hora de gastar dólares en esto. Sí, así que otras partes de la cadena de almacenamiento que se puede ofrecer, nos lo puede ofrecer, bueno, el sector privado. Pero en el caso de hidrógeno hay una necesidad de... El sector público tiene un papel para incentivar el desarrollo de estas tecnologías, porque las vamos a necesitar más adelante en el proceso de descarbonización, ¿no? Sí, así es. Y creo que es importante reconocer que tenemos una economía de hidrógeno y todo está gestionado por combustibles fósiles que los consume el sector industrial en mayoría. Y aunque no tengamos una economía de hidrógeno, es compatible con la transición energética, así que estamos intentando buscar nuevas tecnologías. Y aquí es donde residen las ayudas a la descarbonización. Bien, vamos a hablar de las opciones de almacenamiento a largo plazo. Esto va a ser muy importante a lo largo de la próxima década, pero será muy importante a medida que avancemos en el proceso de descarbonización. Explica, por favor, si puedes, el almacenamiento termal, porque es muy interesante los comentarios que habías hecho en tu artículo sobre cómo podríamos aprovechar el almacenamiento térmico y aprovechar antiguas plantas de carbón. Y bueno, tenemos que invertir mucho y tenemos que invertirlos de una manera muy eficiente, así que esto puede ser una manera. Explica, por favor. Sí, no. El almacenamiento térmico no es una tecnología nueva, se ha implementado a gran escala con las plantas solares térmicas, y hay un material que puede ser una sal, puede ser arena o rocas,
y almacenas este material a temperaturas muy elevadas, y cuando necesitas generar energía aprovechas ese calor para producir vapor, que luego pone en marcha turbinas para generar electricidad. Así que este concepto es muy similar a cómo generamos energía con todas las plantas energéticas de fuego, y la diferencia está en que el vapor es conversión de carbón en las antiguas, y uno de los aspectos positivos de estos sistemas de almacenamiento y la tecnología comercial que hay disponible es que se puede implementar esta tecnología para adaptar, retroadaptar plantas de carbón y aprovechar parte de ese capital que se había invertido para generación energética y, bueno, para la infraestructura asociada. Y, bueno, esto es un aspecto muy importante cuando pensamos en la transición energética, porque el gráfico que tenemos a mano derecha nos pone cuál es la edad media de las plantas de carbón del mundo, y podemos ver que en algunos países estas plantas energéticas son bastante jóvenes, lo que quiere decir que retirarlas prematuramente y luego crear nuevos sistemas de almacenamiento y todo, pues puede ser muy caro, y puede que nos enfrentemos a mucha persistencia, a mucha resistencia por parte de actores que se van a ver afectados debido a estas jubilaciones, estas prejubilaciones, por así decirlo. Y retroadaptar esto es una transición. Hay que pensar que esta transición energética aprovecharía el material que ya tenemos para permitir que se aprovechen estos objetivos a largo plazo. Sí, no, eso es muy importante. Es una idea maravillosa poder reciclar y reutilizar la infraestructura existente y no tener que reconstruir nada nuevo para tener algo que sea más eficiente a nivel de costos. Y a la hora de desarrollar, de economías en vías de desarrollo, no tenemos tantos recursos para dedicarle, no tienen tantos recursos que dedicarle a la transición energética, porque tienen muchas prioridades sociales antes. Pero esto es muy importante, que los científicos estéis trabajando en hacer esto para hacerlo de una manera eficiente a nivel de costos. Y bueno, ya hemos cubierto la mayoría del material que queríamos abordar en estos 50 minutos. Y ahora tenemos tiempo para una ronda de preguntas y respuestas. Tenemos a 400 personas conectadas escuchando esta conversación desde todas las geografías del Santander, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Y bueno, voy a hacerte... Vamos a ver si la pregunta es más técnica o más desde el punto de vista de inversión. Esto es técnico. Es una pregunta sobre cómo podemos aprovechar nuestro propio coche eléctrico como una fuente de almacenamiento. Sí, bueno, esto es una oportunidad real que estamos viendo mucho, y es que todos estamos intentando adoptar vehículos eléctricos que son baterías con ruedas, así que genera una oportunidad para... Nos permite pensar en cómo aprovechamos los activos para la situación. Y estamos empezando a ver situaciones en las que podemos utilizar nuestro vehículo para dar electricidad a nuestro hogar en caso de un apagón o una tormenta. El Ford F-150 es un ejemplo de un vehículo que dice ofrecer esta característica. Así que bueno, eso es algo que se puede hacer. Hay algunos problemas con lo que se refiere a cómo afecta la vida de la batería del vehículo y cómo podemos certificar cómo esto a vida se ve afectada y cómo lo podemos utilizar para las aplicaciones que tenemos. Y están los estándares dentro de los fabricantes de vehículos y bueno, toda la compatibilidad de todos estos sistemas. Pero bueno, estos son sistemas de implementación
Y es algo que desde luego podemos utilizar. Con el aumento en la penetración del vehículo eléctrico sería una importantísima fuente, ¿no?, para balancear, para equilibrar la red de suministro. Sí, desde luego. Otra pregunta técnica. ¿Y las baterías de flujo de hierro es una tecnología prometedora? Sí, supongo que la pregunta es comparar estas con las de otros metales y desde luego son tecnologías interesantes para el largo plazo, para el almacenamiento a largo plazo, porque permiten almacenar energía a un coste de capital muy bajo, desde luego. Se ve mucho interés en desarrollar para efectos comerciales y por temas de investigación esta opción, porque pueden desempeñar un papel importante si pensamos en el largo plazo y en el almacenamiento a largo plazo, pero también pueden dar resiliencia, ¿no?, a otras aplicaciones de almacenamiento. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué pasa con la escasez de agua? ¿Podría la escasez de agua afectar potencialmente a la transición energética? Sí. Creo que la pregunta es si tenemos acceso a suficiente agua dulce para producir hidrógeno en las cantidades que necesitamos producirlo, ¿no? Supongo que por ahí va. Desde luego, el agua es un tema local. Hay regiones que van a tener acceso a más agua que otras, evidentemente, y las necesidades son diferentes en distintas regiones, pero si consideramos los requisitos energéticos de agua dulce que se puede producir a partir del agua del mar, comparado con el agua necesaria para poder separar, reproducir hidrógeno, la verdad es que es una cantidad pequeña. Podemos imaginar utilizar la desalinización como un mecanismo para crear agua y podemos con eso producir hidrógeno, así que no anticipo que vaya a haber un problema con el agua en este sentido. En cuanto a lo que es el acceso a energía, no creo que el agua vaya a ser un problema por este motivo. Bueno, seguro que eso va a ser tema para otra charla de estas, otra World Talk, la escasez de agua. Otra pregunta es, ¿cómo se está encarando a nivel científico el tema del reciclado de baterías? ¿Tenemos ya la tecnología para reciclarlas? En algunos casos tenemos las tecnologías ya disponibles y uno de los desafíos es que las baterías están evolucionando constantemente y luego tenemos que desarrollar tecnologías que sean compatibles y reciclables, y en el caso de las baterías de litio tenemos las tecnologías y hemos visto instalaciones en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. El desafío realmente cuando incrementas la escala a nivel exponencial en el mercado, si eso te va a ayudar a nivel del suministro, si tienes que desarrollar y explicar algo cada vez que haya una saturación. La pregunta es si vamos a poder tener un nivel sostenible de todos estos minerales necesarios y también minimizar el impacto medioambiental del final de la vida de estas baterías. Desde luego esta es otra pregunta que tiene que ver con lo que hemos estado hablando sobre el hidrógeno verde, porque dice que las baterías ya se están utilizando en muchos mercados y dan buenos márgenes en algunos países, pero parece que en lo que es el hidrógeno verde todavía faltan unos años para que sea una realidad. No sé si no hay demasiado, preguntan, si no hay demasiado mucho hablar y mucho fuego de artificio en torno al hidrógeno verde. El problema del hidrógeno verde es que ahora las instalaciones son relativamente pequeñas, algunos megavatios, pero creo que en distintos mercados la situación es distinta y no hay competencia entre mercados que producen, así que creo que a medida que se vaya distribuyendo, se vaya subvencionando esta energía, se va a poder producir el hidrógeno verde más barato que el que generamos de los combustibles fósiles, y vamos a ver que va a haber avances. Así que si vemos proyectos de gigavatios por todo el mundo, pues ya hay promesa ahí, ¿no? Porque ya se está empezando a ir producciones significativas. Esta es una pregunta más relacionada con las inversiones. Un cliente ha invertido en un par de empresas que se supone que iban a ser líderes en la transición energética, pero
no han tenido un rendimiento muy bueno. No te vamos a pedir recomendaciones de inversión, evidentemente, pero sí que la pregunta sería si hay un efecto negativo en esta inversión en 2023 por algún lado. Yo voy a opinar, Derek, si te parece, y luego tú me complementas la opinión que voy a dar. Creo que esta pregunta es muy buena para establecer la analogía entre la transición energética y la inversión. De hecho, hemos visto la complejidad que entraña toda esta cuestión, todos los procesos implicados en la transición energética y la necesidad de invertir en distintas tecnologías que se aplican a distintos usos, porque hay gran volatilidad en cuanto a los problemas que entraña esta cuestión. No te puedes fiar solo de una fuente de energía ni una única opción de almacenamiento, y creo que algo similar, y además hay que pensar a largo plazo, ¿no? Porque, como decías, el hidrógeno igual no es para ahora, pero sí que va a ser para el futuro, y hay que invertir de cara al futuro, ¿no? Para que en una década de verdad sea la solución clave para ciertos usos. Y creo, como decía, que esto también es aplicable a las inversiones, porque cuando empezamos a invertir en nuevas soluciones energéticas, en nuevas empresas energéticas, tenemos que tener en cuenta que es un área con mucho crecimiento potencial, pero todavía muy volátil, y estas empresas nuevas son muy sensibles a los cambios en los tipos de interés, porque los flujos de caja para estas empresas son para periodos muy largos. Luego hay mucha sensibilidad a los incrementos en los tipos de interés, como decía, en el caso de estas empresas, y a los problemas en las cadenas de suministro. También están muy expuestos a problemas o cambios en el coste de materias primas, y por tanto nuestra recomendación a los clientes es que se expongan a este tipo de novedades, a estas nuevas empresas que van a ser muy importantes en la transición energética, pero invirtiendo de manera muy diversificada, sin olvidar además las empresas energéticas tradicionales que están proporcionando todavía energía para un porcentaje muy alto de la población y las necesidades energéticas, con flujos de caja altos y mucho menos volátiles. Luego hay que diversificar siempre. Y en base a esas premisas, no me preocuparía demasiado por esas inversiones. Con los efectos negativos a corto plazo igual en 2023, en lo que es viento, hidrógeno, solar, pero hay que invertir con una visión más de largo plazo, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Derek. Sí, bueno, en particular para el almacenamiento energético, la función fundamental del almacenamiento energético es el arbitraje energético en distintas escalas temporales, y uno de los desafíos, si tienes mucho almacenamiento, hay como una autocanibalización, ¿no? A medida que vas desarrollando esas infraestructuras de almacenamiento. Luego la pregunta es, a través de la regulación en el sector energético en general, cómo se reforman las regulaciones para proporcionar esa certidumbre a largo plazo, para que las inversiones estén ahí, para que sea posible una cierta estabilidad también en los flujos de caja que vayan a permitir incentivar estas inversiones, ¿no? Ese desafío desde la perspectiva del sector energético es pensar cómo podemos respaldar, de hecho, e incentivar la inversión en estas tecnologías de una manera que sea neutra en tecnología, o sea, hacerlo de una manera que sea eficiente en términos de coste para los clientes, pero también aliente a que fluyan las inversiones hacia el mercado. Bueno, lo bueno es que el tamaño, la envergadura de la oportunidad de la inversión necesaria va a generar muchísimo movimiento. Podemos escoger muchas partes de la cadena de suministro que van a ser atractivas para invertir. También en tu comunicación, en tu paper, hablas de la necesidad de invertir en análisis de datos para poder controlar toda esta complejidad de suministro y demanda, de oferta y demanda, y cómo hay oportunidades en distintos tipos de tecnología. En el reciclado, como hemos comentado, luego tenemos muchas opciones para diversificar la inversión y para poder invertir
en este gran desafío que también es una gran oportunidad. Bueno, hemos llegado al final de la sesión, nos habíamos dado una hora para esta conversación. Y ya se ha cumplido esa hora hablando de este tema fascinante, el almacenamiento de energía en el contexto de la transición energética. Así que, Derek, no me queda más que darte gracias por compartir todos tus conocimientos y compartirlos, compartir todas estas cuestiones tan técnicas de manera tan clara con los gráficos y con los ejemplos que nos has dado. Hemos podido aprender muchísimo sobre este tema tan fascinante. Gracias. También esa comunicación, ese paper está disponible en la página web de Santander, así que muchas gracias. Y bueno, una vez más agradecerte, Darik, tu colaboración. Gracias a vosotros. Hasta luego.